Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Guerrero Montoya y presentaré los principales resultados de la investigación titulada Juego de roles como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la conciencia ambiental en estudiantes del grado séptimo. La investigación surgió del interés por fortalecer la motivación hacia la conciencia ambiental mediante una estrategia que permitiera superar una enseñanza centrada únicamente en la transmisión de contenidos. Para ello, se implementó el juego de roles como una experiencia participativa en la cual los estudiantes tuvieron la oportunidad de analizar situaciones ambientales, asumir diferentes posiciones y reflexionar sobre las decisiones relacionadas con el cuidado de su entorno. Antes de realizar las comparaciones estadísticas fue necesario establecer si los datos cumplían con los supuestos requeridos para aplicar pruebas paramétricas. Como se observa en la tabla, se utilizó Shapiro-Wilk debido a que cada grupo estuvo conformado por 25 estudiantes. Los valores de significancia obtenidos tanto en el pretest como en el posttest fueron superiores a 0.05. Por ejemplo, en el pretest se obtuvieron valores de 0.064 para el grupo experimental y 0.062 para el control. Esto indicó que no existía evidencia suficiente para rechazar el supuesto de normalidad. De manera complementaria, se examinaron la simetría, la curtosis y la homogeneidad de las varianzas. La prueba del event también presentó valores superiores a 0.05 tanto en el pretest como en el posttest. En consecuencia, los datos reunieron las condiciones estadísticas para continuar con procedimientos paramétricos. Por esta razón, se emplearon pruebas T para muestras relacionadas en las comparaciones dentro de cada grupo y pruebas T para muestras independientes al comparar el grupo experimental con el grupo de control. Una vez comprobados los supuestos, se realizó la comparación inferencial. Aquí interesa destacar cuatro resultados. En primer lugar, el grupo experimental presentó una diferencia significativa entre el pretest y el posttest, con un valor de P menor a 0.001 y un tamaño del efecto de 1.18, considerado grande. Esto muestra que el cambio no solamente alcanzó significancia estadística, sino que también presentó una magnitud importante. En contraste, el grupo de control no presentó una variación estadísticamente significativa entre ambas mediciones, ya que obtuvo un valor de P igual a 0.370 y un efecto pequeño. Un tercer resultado resulta fundamental. Antes de la intervención no existía diferencias significativas entre los grupos, dado que el pretest se obtuvo un valor de P igual a 0.499. Esto permite establecer que ambos partían de condiciones estadísticamente comparables respecto al desempeño evaluado. Sin embargo, después de la intervención, esta situación cambió. En el posttest apareció una diferencia significativa entre los grupos, con P igual a 0.003, un tamaño del efecto de 0.88 considerado grande. Por tanto, el patrón conjunto de resultados muestra un cambio favorable asociado con la intervención aplicada al grupo experimental. Estos resultados permitieron realizar la contrastación de la hipótesis. La evidencia muestra que en el grupo experimental las tres dimensiones presentaron diferencias estadísticamente significativas. En valores ambientales se obtuvo un tamaño del efecto de 1.06, en interés ambiental de 1.22, en acciones del cuidado 1.29. En estos casos el valor de significancia fue inferior a 0.001. Es importante destacar que no se tomó una decisión basándose exclusivamente en el valor de P. Los tamaños del efecto permitieron establecer que las diferencias encontradas también fueron importantes en términos de magnitud. Por otra parte, el grupo de control no presentó cambios significativos y tampoco se detectaron diferencias entre los grupos antes de comenzar la intervención. Con base en esta evidencia, se rechazó la hipótesis nula y se respaldó la hipótesis alterna. No obstante, esta conclusión debe interpretarse dentro de los alcances del diseño cuasi experimental. Por ello, se habla de una incidencia favorable asociada con la estrategia y no de una causalidad absoluta. Al contratar estos resultados con la teoría de los antecedentes, se encuentran diferentes puntos de convergencia en relación con la pregunta de investigación. Los hallazgos muestran una incidencia favorable del juego de roles en el desempeño ambiental, resultado que encuentra respaldado en autores como Vidal, Pérez, Lepp, quienes destacan la importancia de superar modelos exclusivamente expositivos y promover experiencias que involucren al estudiante. Respecto al objetivo específico, los cambios se presentaron en los tres componentes evaluados. Esto guarda relación con Jiménez y La Fuente y Arriola, quienes entienden la educación ambiental como un proceso que debe vincular conocimiento, reflexión, responsabilidad frente al entorno. Por dimensiones se encontró un mayor reconocimiento de los valores ambientales, una respuesta más favorable frente a situaciones relacionadas con el ambiente y una mayor identificación de actuaciones apropiadas para su cuidado. Estos hallazgos también mantienen correspondencia con el fundamento constructivista de Piaget. Desde esa perspectiva, el aprendizaje no se limita a recibir información, sino que requiere una participación activa del estudiante en situaciones que le permiten reorganizar y construir conocimientos. En síntesis, la discusión muestra que el aporte del juego de roles se encuentra precisamente en articular participación, reflexión, análisis de situaciones y toma de decisiones frente a problemáticas ambientales.
A partir de los resultados obtenidos puede establecerse 5 conclusiones principales. La 1, el juego de roles se asoció con mejoras en la motivación hacia la conciencia ambiental de los participantes. 2, se identificaron avances en los 3 componentes estudiados, valores ambientales, intereses por el entorno y acciones relacionados con su cuidado. Y tercero, la evidencia estadística permitió rechazar la hipótesis nula y respaldar la hipótesis alterna acompañada de tamaños del efecto elevados. Cuarto, la estrategia permitió desarrollar una experiencia de aprendizaje más participativa y vinculada a situaciones ambientales cercanas a los estudiantes. Y finalmente, estos resultados deben interpretarse con prudencia debido al carácter cuasi experimental de la investigación. Para finalizar, se realizó una valoración crítica de los alcances y limitaciones de la investigación. Entre las fortalezas se encuentra el diseño cuasi experimental y la articulación entre análisis descriptivos e inferenciales. Como oportunidad se plantea desarrollar nuevos estudios con muestras mayores, seguimientos temporales y un mayor control metodológico. Entre las debilidades se reconoce el tamaño reducido de la muestra, el trabajo con grupos previamente conformados y las limitaciones del instrumento para representar directamente componentes motivacionales o conductuales. Como amenaza se reconoce la posible influencia de variables externas y especialmente el riesgo de interpretar la significancia estadística como prueba absoluta de causalidad. Las futuras líneas de investigación deberán concentrarse principalmente en la variable dependiente. En este sentido, se propone profundizar en la motivación hacia la conciencia ambiental, estudiar separadamente sus componentes y complementar su medición mediante escalas, observación, registro de comportamiento. Finalmente, el aporte científico radica en proporcionar evidencia contextualizada sobre la motivación en la conciencia ambiental. Metodológicamente deja elementos útiles para futuras investigaciones cuasi experimentales y desde el ámbito pedagógico ofrece un referente para continuar estudiando metodologías participativas en educación ambiental. En conclusión, los resultados permiten sostener que el juego de roles representó una alternativa pedagógica pertinente dentro del contexto estudiado. Muchas gracias.